Es un gusto estar aquí con ustedes para platicarles un poco sobre mis problemas. Vamos a tomarlo como si fuera una terapia computacional. Porque justo de lo que les voy a hablar es de esto, de los problemas que nosotros podemos tener cuando trabajamos con paquetes de reestudio. Pero afortunadamente me ha funcionado mucho estar en este ámbito porque también tengo muchas soluciones, porque ya he recorrido parte de este camino. Entonces, aprovechen esta sesión y si gustan irme contando sus problemas, pues aquí nos terapeamos todos mutuamente. ¿Cómo ven? Muy bien, pues, pues esto. Seguramente ya llegaron hasta este punto y están así, con cara de ¿cómo es que voy a crear mis propios paquetes si de hecho todavía no sé ni cómo resolver algunos problemas cuando los instalo? Y es que seguro les ha pasado, porque a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, me pasó ayer, me pasó la semana pasada y tengo así por años, ¿no? Siempre surgen problemas en el momento de la instalación. Entonces ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear un paquete? También tendría que ser una persona cuidadosa y meticulosa, ¿no? Para asegurarme que el paquete que yo voy a crear, pues evite de alguna manera que los usuarios tengan problemas como los que yo tengo, ¿no? Cuando trato de instalar cosas. Entonces, la idea sería la siguiente, pues vamos a observar. Como usuarios que somos, podemos observar todos los problemas que tenemos cuando nosotros instalamos paquetes y primero, pues tener una estrategia, ¿no? Para resolver siempre cuando surgen estos problemas, pero también cuando nosotras quienes seamos, necesitemos eh, instalar, crear, desarrollar o lo que sea paquetes, pues entonces evitemos generar problemas para nosotros y para las demás personas, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre ello y seguro ustedes lo sabrán que nuestro problema número uno cuando queremos gestionar paquetes es que encontramos incompatibilidad de versiones entre los paquetes y la versión de R que se utiliza. Este va a ser el problema más importante. Seguro que es lo que en este momento se estaban imaginando. Pero yo les voy a decir una realidad que se aplica no solo a la instalación de paquetes, sino en la vida. Y de hecho, el problema más grande antes que esto sería la organización y la comunicación. Es decir, tenemos que aprender a ser personas más organizadas, más ordenadas, ¿no? Y también saber comunicar nuestros problemas, saber comunicar lo que hacemos. Esto sirve como una lección en toda la vida, ¿no? Pero en este caso van a ver su utilidad, ¿no? Entonces, bueno, seguramente se preguntan, bueno, sí, pues va a haber incompatibilidades, pero ¿qué puedo hacer? Pues primero se van a dar cuenta que cuando ustedes hacen instalaciones de R, a lo mejor algo les truena de lo que ya les funcionaba. También puede ser que cuando instalan un paquete nuevo, empiece a mandar problemas de a algunos paquetes o dependencias que en el momento del que ustedes están instalando el paquete pueden tener conflictos. Y pues se los va a decir ahí, ¿no? En el momento de la instalación y no se logra instalar su paquete. Luego puede ser que les diga que el paquete no existe en la versión que ustedes quieren y en realidad es porque ustedes están tratando de instalar con una función de crank y esto era de Bioconductor, ¿no? O no se habían dado cuenta de que esto de hecho es un repositorio de una persona en particular y que subió esto a GitHub. Y más allá, cuando ya estamos en un entorno de trabajo donde colaboramos muchas personas, imagínense que cada una de las personas que trabajan en este proyecto requieren una versión distinta del paquete y entonces
alguien lo instala con una versión y después al otro no le funciona y entonces se le ocurre instalarlo, pero todos están en el mismo lugar y ya le cambió la versión a la otra persona. Entonces los conflictos existen, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Pues en realidad es que no tuvimos organización, no nos dimos cuenta que esto estaba pasando, no comunicamos, ¿no? Que teníamos un problema, no lo hablamos con las otras personas y entonces nos estamos, sin querer, saboteando entre nosotros, ¿no? Y así es la vida, ¿no? Así es la vida también en el trabajo. Entonces, para resolverlo, les voy a dar los tips más simples y hasta obvios, pero espero que al decírselos así como tal, como un mensaje, como el mensaje del día, se los lleven a casa y entonces cada día reflexionen y digan, voy a instalar esto, ¿esto está afectando al trabajo de alguien más? ¿Sí o no? Pues se lo comunico, ¿no? Si es que está afectando. Y entonces o voy a tener un espacio de trabajo en el que vamos a mencionar qué versiones utilizamos, ¿no? Y de esta forma, pues nadie va a tener problemas ni con ustedes mismos ni con su yo del año anterior, porque luego a veces pasa que no colaboramos con otras personas, pero sí utilizamos nuestros códigos que hicimos el año pasado y luego no sabemos qué hicimos, ¿no? Entonces, esa comunicación puede ser para ustedes, ustedes mismos en su yo del futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sucede. Y entonces a partir de este momento les voy a dar una serie de tips, ¿no? Y estos tips vienen desde el fondo de mi corazón, de todos los problemas que he tenido, que son en muchos. Entonces, una de la lección más grande que he aprendido recientemente es que tengo que ser meticulosa, muy meticulosa, ser organizada y documentar todo lo que hago. Entonces, parece muy obvio, ¿no? Pero en la práctica, cuando las personas tienen prisa, tenemos deadlines, etcétera, omitimos hacer ciertas cosas básicas. Por ejemplo, lo que les mencionan en este mismo curso desde el momento en el que ustedes crean paquetes es que hay que tener una estructura de un proyecto, ¿no? Ustedes crean un proyecto de reestudio y lo ideal sería que generen carpetas, ¿no? Organizadas, que se llamen con un nombre que todo el mundo entiende, por ejemplo, una carpeta data, donde voy a meter datos, una carpeta scripts, donde voy a poner los scripts, otra results, ¿no? Parece muy obvio, pero ¿qué sucede? Que de repente empezamos a mezclar todo y todos los archivos están revueltos, ¿no? Porque corre, porque funciona, mientras sepamos en dónde están las cosas, pues va a funcionar, ¿no? Pero no sería la forma de trabajo más organizada. Sería ideal que además, si mantenemos varios proyectos, mantengamos esa consistencia en nuestros distintos proyectos, que siempre las carpetas se nombren de la misma manera, ¿no? Y entonces, pues, todo va a funcionar bien porque somos así, tenemos cierta organización y cierta estandarización de cómo hacer las cosas que nos permite que trabajemos de una manera más eficiente y que cuando compartamos nuestro código, pues pues sea fácil de reproducir por otras personas, ¿no? Seguramente también les mencionarán, y ya vieron también en una de las clases de la mañana, pues que es importante mantener controles de versiones, ¿no? Por ejemplo, podrían ustedes crear ambientes aislados para que prueben que todo funcione bien y de esta manera se aseguren que tienen todas las dependencias para que sus paquetes funcionen. Pueden utilizar sistemas como Git u otros para tener un control de versiones del proyecto y saber en qué momento hacemos cambios, ¿no? Y así tener un control de todo lo que hacemos. Sobre todo si más de una persona colabora en este proyecto, pues todas ellas podrían saber qué está pasando, ¿no? Y también puede ser que nosotros decidamos tener como opciones personalizadas que nos permitan tener todavía un control mayor sobre lo que hacemos, como por ejemplo definir un perfil o una configuración en la que le digo a R, ¿sabes qué? Quiero que siempre los paquetes se descarguen del mismo repositorio de CRAN que se encuentra en Duke University. Entonces, cuando hacemos todo este tipo de cosas, como que todo funciona bien de una manera muy estándar.
Y de lo que yo les voy a hablar, estas son cosas que, bueno, ven ustedes durante el curso, ¿no? Con las distintas sesiones. Pero yo les voy a hablar de los problemas de compatibilidad, de cuando nosotros tenemos que instalar paquetes, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos resolverlo? Porque si nosotros no somos personas lo suficientemente organizadas para saber ni siquiera qué versión de R estamos usando, qué versión de R tenemos, qué versiones de R tienen las dependencias o paquetes que uso en mi proyecto, pues pasa un año y después queremos reproducir lo que hicimos y pues ya no sabemos qué versiones estábamos usando. Y si por alguna razón sucedió algún cambio, se hicieron actualizaciones y no nos dimos cuenta de ello y esto truena, no vamos a saber por qué. ¿Por qué? Porque nos faltó tener pues una documentación, ¿no? De los paquetes y versiones y todo. Y entonces puede ser que todo truene, ¿no? Estamos creando un paquete y de repente ya una dependencia no funciona y no sabemos por qué. Entonces se empieza a complicar este mundo, ¿no? Entonces, les voy a recomendar muchas cosas. Una es que documenten todo, ¿no? Que tengamos un control estricto de versiones, ¿no? Que veamos algunos de los posibles errores que nosotros tendríamos al instalar paquetes para que ustedes, como personas que espero sean desarrolladoras en el futuro, pues puedan documentar mejor y evitarles estos problemas también a sus usuarios, ¿no? Y van a ver cómo Session Info va a ser su mejor amigo y README va a ser su mejor amiga. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto. Entonces, yo me he enfrentado a muchos problemas en mi investigación y, y una de las cosas más importantes es que trabajo a veces en computadora local o a veces trabajo en un servidor que está en Facultad de Ciencias o a veces uso POSIT Cloud, o sea, es decir, tengo muchos lugares en donde trabajo, ¿no? Dependiendo de ciertas situaciones. Entonces, cabe mencionar que a veces tengo que cambiar de computadora, tengo el servidor a distancia, a veces le dan mantenimiento, ¿no? A veces se caen los contenedores y tengo que rehacer e instalar todo. Y en cada una de esas situaciones, ¿no? De los lugares distintos en los que trabajo, en cada uno de esos lugares tengo que tener una documentación del proyecto cuando lo estoy trabajando allí. Justo por esto, porque estoy cambiando de sitios, ¿no? Entonces, em, se me ocurrió, pero cada quien ustedes tendrán mejores ideas. Ahorita les voy a preguntar a ver qué utilizan. Que una de las formas en cómo yo podía organizarme era utilizando primero un manejador de proyectos. Por ejemplo, aquí uso Basecamp, que me gusta porque no pago, porque tiene una versión académica gratuita. Entonces, si ustedes están relacionados a educación, pues entonces van a tener este acceso. Entonces, la primera vez que documenté fue algo así como esto. Simplemente es como un README, un blog de notas, o cuando ustedes hacen una bitácora, si son experimentales, ustedes lo hacen seguramente en una libreta a mano, ¿no? Hay muchos sistemas para documentar. Pero lo que me gusta de Basecamp es que además maneja proyectos, tengo usuarios y pues ahorita les voy a mostrar. Pero lo primero que hago es cada cosa que hago, si yo estoy instalando, por ejemplo, quiero instalar un contenedor de cero, anoto exactamente todo lo que necesito y hasta cómo se encontraba mi session info con todos los paquetes que utilicé, con su versión, fecha y todo. Esta es una versión un poco arcaica porque hay otras formas de hacerlo más sofisticadas, pero es lo mínimo que ustedes tendrían que tener para no perder lo que están haciendo. Incluso le tomo el tiempo porque después me doy cuenta que me tardo una hora en instalar todo cuando utilizo Linux. Si ustedes usan Windows o Mac, seguramente tardarán menos, no sería tan complicado, ¿no? Pero algo interesante es que primero, cada cosa que yo hago, tengo desde instalar, olvídense del proyecto, simplemente instalar las cosas, ¿no? Eso lleva una documentación. Si ustedes son más pros, pues podrían entonces utilizar Markdowns, por ejemplo, e irse directamente a sus proyectos y generar un README
por ejemplo, este es el book down de la comunidad de bioinformática, en el que las clases están como un libro y cada uno de estos pues es un markdown en donde cada uno de los pasos de todo lo que está haciendo, lo que se está presentando en este curso pues está aquí documentado, ¿no? ¿Qué mejor forma de documentar que tener un documento así como este, ¿no? Con slides o demás y tenerlo listo hasta con código y tenerlo en GitHub con su control de versiones. Además, aquí en GitHub pues existe una opción en donde ustedes pueden crear proyectos y aquí mismo pues ya crean el proyecto, ponen gente y empiezan. O pueden crear wikis, ¿no? Bueno, este es porque ahorita estoy dentro de la CDCB, pero sería una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el paso número uno, ¿no? Que si yo voy a instalar algo, voy a documentar todo lo que haga. Y esto me va a evitar en yo del futuro, ¿no? Tener algún problema con cómo instalé esto, qué librerías necesitaba. Bueno, las personas que utilizan Linux y Mac está basado en Unix, sabrán ustedes que para instalar paquetes, pues de R, de hecho, necesitan primero tener ciertas librerías de Linux, ¿no? Si no, o sea, se las van a pedir. Entonces, todo eso, pues se nos olvida si cambiamos de equipo, si cambiamos de computadora, etcétera, y después ya no nos acordamos, pues, qué librerías eran las que necesitábamos. Incluso eso se tiene que documentar. Si yo tuve que instalar, por ejemplo, em, aquí tuve que instalar estos que son de gráficos, libjpgdev o libdiff5dev, libpngdev. Si no las instalo, seguramente algo va a tronar cuando quiera correr ggplot2, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitan estos paquetes del sistema operativo. Entonces, pues es interesante cómo desde este primer paso ya, ya empezamos a ser meticulosos. Empezamos a tratar de asegurarnos de documentar todo lo que estamos haciendo. Y hay otra forma de hacerlo, pues es teniendo algún programa, ¿no? Saber usar el Session Info, escribir los READMEs, esos son muy importantes en cada uno de nuestros proyectos. Entonces, quiero asegurar que tengo todo en orden. Bueno, primero tengo que tener en claro qué paquetes y versiones se usan en cada proyecto. Es decir, debería conocer cuál es la versión de R que estoy usando, cuál es la versión de RStudio que también estoy manejando, y la fuente y las versiones de los paquetes o dependencias. Entonces, ¿pero cómo puedo saberlo? Pues lo más básico sería simplemente abrir R, ¿no? Y cuando hagamos esto va a aparecer su versión. ¿Pueden ver mi RStudio? Sí, sí se ve. Sí, Sí. Ok. Entonces, pues vean que yo acabo de instalarlo. Yo no tenía RStudio hasta el día de hoy aquí en mi computadora. Y resulta que tengo la versión ahora 4.41, que además tiene un nombre que es Race for Your Life. Son muy divertidos los de R, ¿no? Que les ponen nombres de versiones y toda la cosa. Si no lo vemos, también podríamos utilizar este comando que está aquí, r.version, y les va a decir, pues, la plataforma. Por ejemplo, yo que estoy usando una Mac OS, que es con estos nuevos procesadores, pues me está dando esa información. Me está diciendo la versión mayor, que es la 4, ¿sí? Normalmente estas versiones son importantes porque de acuerdo a estos números, o sea, el 4.4.1, indican pues que en la primera son los cambios mayores, ¿no? En la segunda los cambios medios y los menores pues serían en el punto 1, ¿no? Normalmente en R vamos a encontrar
hoy en día que trabajamos desde las versiones 3 y 4. Ya nadie utiliza versiones anteriores prácticamente, que yo sepa. Y pues nos vamos a estar moviendo en este rango. Ya hoy en día pues casi todo el mundo usa de la 4 en adelante. Esta, por ejemplo, yo sé de qué año es y sé exactamente la fecha, ¿no? Esta fue del 14 de junio, está bastante actual. Y es muy interesante tener esto a la mano, porque a veces tenemos incompatibilidad debido justo a la versión de R. Entonces, esta es la forma de saberlo y se ve con un simple comando, ¿no? Muy sencillo. Podemos documentar esto cuando estemos trabajando. Ahora, la pregunta del día. ¿Ustedes creen, esta pregunta se las hago a ustedes, creen que haya diferencia entre las versiones de R de los distintos sistemas operativos? Hola, Ujú. sí, yo creo que sí debe haber diferencias, aunque lo ideal sería que no hubiera. Pero como cada sistema operativo también tiene actualizaciones distintas, pues por eso es que podemos tener versiones distintas, ¿no? Ujú. Creo. O sea, hablas de las versiones, o sea, imagínate que la versión de R fuera 4.4.1 en en los tres sistemas operativos. ¿Crees que podría haber diferencias? Ah, si son las mismas versiones, yo pensaría que no, Ujú. pero se me hace complicado que estén en las mismas versiones, en la misma versión en los tres sistemas operativos, Es un ¿no? buen punto, ¿sí? De hecho, miren, vamos a comprobarlo. Alguien dice que quiere creer que no, pero se van a llevar una sorpresa. R Statistics, porque si pongo la R sola no me va a dar nada. Ay no, ¿por qué me estás dando ChatGPT? Acá, R Statistics. Ajá. Normalmente así, porque si no me sale cualquier otra cosa. Entonces, vamos a ver. ¿Puedo yo descargar R? Y bueno, hay distintos lugares donde yo puedo descargarlos, ¿no? Espejos les llaman. Entonces, aquí están las opciones de Linux, de Mac y de Windows. Vamos a ver. Dice que tenemos una opción para Debian y aquí dice que está ¿cuál es donde dice las versiones? Parece ser que sí encontramos la misma, pero no se confíen. Aquí hay una que es 4.4.1 Debian Booster, All Stable, Stable. Aquí está. Entonces, sí la tiene para Linux. Obviamente se tendrían que poner como de acuerdo, ¿no? O sea que quién saca primero la versión. Puede ser que haya alguna diferencia en días y que de repente si ustedes usan la opción install, ¿cómo se llama? Sudo apt install eh, R, alguna de estas opciones que son para instalar, están en algún lugar, aquí está. Sudo apt install R base. Puede ser que si por alguna razón no había una actualización, pues que de hecho no les instale la última, que era la 4.4.1. Y en ese sentido, pues tal vez sí tenga razón Juan Carlos, ¿no? Pero podríamos también nosotros descargar la última de la página de R e instalarlos nosotros manualmente, ¿no? Y a lo mejor sí lograríamos tener esta última versión 4.41. Y aquí dice que sí, para Apple Silicon 4.4.1, pero noten que de hecho todavía las Intel alcanzaron, pero sí saben ustedes que estas Intel en algún momento ya no se van a actualizar. Y quién sabe hasta qué momento ya no tengan esta actualización que va a ser la 4.4.1, ¿no? De R. Y Windows, vamos a ver. En este caso sí fue la misma. Sinceramente este coincidió, pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. De repente puede haber que una se quede ligeramente desactualizada. Y,
Y esto es por lo siguiente, porque también es cierto que si yo ahorita le di Debian o le di, por ejemplo, ahora le voy a dar Ubuntu, está ligado a la versión que esté utilizando de Ubuntu, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice que solamente soporta estas versiones. La Xenial, la Bionic Focal, que va desde la 1604, 18, 20, 22 y 24. Pero si yo tuviera una versión distinta, puede ser que entonces no pueda tener la versión de R 4.4.1. Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues voy a tener que ir a buscar o sea, otros repositorios donde yo pueda descargar la versión correcta de R para el sistema operativo que esté descargando. Pero bueno, a mí me gusta cuando utilizo Linux, pues sí, instalar directamente con estas instrucciones que aparecen en la página. No simplemente darle, como todo usuario de Linux haría, simplemente darle sudo apt install, porque entonces puede que me esté olvidando de añadir, por ejemplo, estas llaves que son importantes para que todo funcione correctamente. Ujú. Entonces, suelo yo revisar esto y reviso, por ejemplo, que esté utilizando la llave correcta, que sea la confiable para no instalarme una versión apócrifa que tenga algún virus de algo, ¿no? Bueno, entonces estas son las cosas que hago usualmente. Sí verifico versiones, verifico todo lo que tenga que verificar desde esta misma página, ¿no? Seguramente ustedes lo han hecho así, pero sí se van a dar cuenta que de hecho sí hay otras diferencias sustanciosas. Por ejemplo, no utilizo mucho Windows, pero sí tengo una computadora con Windows en mi casa. Y uno de los problemas más frecuentes cuando tengo que instalar paquetes es que debo instalar RTools. Si no lo instalo primero, entonces no puedo instalar paquetes que lo requieran, ¿no? Además, RTools hay que decirle, su ruta, ¿no? Entonces, en Windows hay una sección en donde nosotros podemos darle su path para que lo logre encontrar y que todos los paquetes se instalen correctamente. Y esto es algo que pues no tendríamos con Linux o con Mac, ¿no? Esto nada más es para instalar, ¿sí? Otros problemas que pudiéramos tener, pues es que si se nos ocurre tratar de tener múltiples versiones de R, pues que se generen problemas. Es decir, con RStudio nosotros podríamos tener la opción de tener varias versiones de R instaladas y nosotros decidir qué versión de R queremos. Pero luego a veces esto se puede volver problemático. Entonces no se los recomiendo mucho. Yo les recomendaría más utilizar ambientes. Por ejemplo, si están con Windows, podrían instalar Anaconda. Y entonces ahí ya podrían manejar distintas versiones de R. Y pues luego hay que hacer ciertas configuraciones para cuando nosotros queremos utilizar UTF-8. En Linux, por ejemplo, funciona todo muy bien, pero a veces, es lo que les dije, los repositorios puede que no tengan la última versión de R y entonces nosotros tendríamos que descargarlo directamente y al vez tengamos incluso que hacer compilaciones y eso tomaría muchísimo tiempo porque además eso implica instalar los compiladores. A veces hasta se tienen que actualizar. Y pues no sé, pero la última vez que yo instalé esto que les mostré en el Basecamp, pues sí, estuve un día instalando cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tarda mucho en Linux la instalación. Y en Mac puede ser que nosotros decidamos instalar con algún comando, como es este de brew, ¿sí? Pero de hecho puede ser que haya diferencias entre si instalo usando esta expresión que es brew install R o install brew cast install R. Em, y esto es importante, ¿no? Para que quede completamente bien instalado. Puede ser que necesitemos en Mac instalar las herramientas de desarrollador de Xcode y
Y por ejemplo, hay ciertas arquitecturas que necesitan que instalemos el compilador de Fortran para que éste sea identificado por R y además agregar variables al pad. Y todo esto de las rutas y demás son cosas que son muy distintas dentro de Mac, dentro de Linux y dentro de Windows. ¿Qué es lo que yo hago cuando empiezo a tener problemas así? Porque tal vez yo estoy muy acostumbrada a utilizar, pues Linux es lo que uso más porque uso servidores y de repente uso como Windows y Mac, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Pues pregunto. Google y ChatGPT son mis mejores amigos y entonces cada error que me aparezca durante los procesos de instalación y lo investigo a fondo para ver si existe algún lugar, alguna persona que haya tenido el mismo problema. Entonces, es común que encuentres las soluciones en foros como los de Stack Overflow o los foros que están en, pues, los que son de R, ¿no? Hay varios. Entonces, pues uno se la vive leyendo lo que a otras personas les han pasado. Entonces, se van a dar cuenta de que algún día van a tener alguno de estos problemas. No sé si a alguien de ustedes les ha pasado algo así. Simplemente para instalar ahorita nada más estamos con R, todavía no llegamos a otros problemas. Parece ser que les ha Ah, funcionado bien. a mí alguna vez sí me llegó a pasar lo de la codificación de UTF-8. Ujú, El problema es de que inicié mi proyecto en Windows y en el laboratorio pues las computadoras usan Linux. ujú. Entonces, al descargarlo y hacer descarga de unos datos de Magnify, me salió el problema de que no han codificado en UTF-8. Y pues la verdad es que el tiempo que llevaban ahí las bases de datos descargándose, pues sí era como 1 hora, 2 horas y pues se perdía ese tiempo. Entonces ya fue justo ese problema con el PAT. Me tardé como una semana en intentar descubrir eso. Es súper tardado, ¿no? Entonces, algo que luego menciono es que las computadoras huelen el miedo. Por eso es que, como las impresoras, cuando tenemos prisa y queremos instalar cosas, entonces no podemos estar trabajando tan deprisa aunque queramos, porque no sabemos en qué momento nos va a pasar algo así y de repente vamos a estancarnos, ¿no? No nos vamos a dar cuenta hasta que tengamos el problema. Sí, ni modo, así es esto. Ok, bueno, y la otra cosa que tengo por ahí más adelante, pero que de una vez les comento, es que ya lo vieron ustedes, me parece, en la sesión previa, porque estaba yo viendo que iban a ver en la mañana. Me parece que sí, en el bookdown del curso, pero creo que ustedes ya saben cómo poner las rutas en Windows y en Linux, ¿no? Que a veces son invertidas las diagonales. Ay, yo no lo tengo aquí a la mano. Pero, pues esa es otra cosa distinta, ¿no? No es lo mismo. Incluso cómo se ponen las rutas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el código en Windows o en Linux, pues esas rutas van a cambiar. Eh, obviamente, las rutas de los archivos, de donde se guardan los paquetes, son distintas en cada uno de los sistemas operativos. Y de hecho, hay paquetes de base, por ejemplo, los compiladores, ¿no? Pues no van a ser iguales, de acuerdo al sistema operativo, pues vamos a utilizar un programa u otro. Entonces no lo estamos viendo porque está por detrás. Pero cuando hace falta alguno de esos programas, normalmente si buscamos la ayuda, vamos a darnos cuenta que tenemos que ser lo suficientemente específicos al googlear nuestro problema y a veces hay que decir incluso el sistema operativo, la versión, etcétera, que estamos utilizando, porque si no, pues la respuesta no va a ser, o sea, nos va a decir, pues instálate como esta que les dije hace rato, el lib. em, libxml2-dev. Ok, sí, pero esto sí es Linux. A lo mejor si tú estás usando Windows, pues no necesitas esto y tal vez sí necesitas un XML, pero se instala distinto, ¿no? Entonces,
Entonces, sí hay diferencias y se ven justamente en las cosas que tienen que ver con instalación de paquetes, ¿no? Ahora bien, ya sabemos qué versión de R tenemos, ¿no? Y ya lo registramos. Tenemos nuestra bitácora y sabemos que tenemos la versión 4.4.1 en Linux, etcétera, etcétera, ¿no? Documentamos todo lo que les dio el R version que les mostré. Ahora podría yo verificar también mi versión de RStudio, ¿no? Y tal vez nos queramos preguntar, ¿está actualizada? Pues bueno, veamos ahora RStudio. ¿Y qué creen que me encontré el día de hoy? Justo mientras preparaba esto, porque dije, bueno, les voy a explicar este RStudio y no lo tengo instalado en mi computadora. ¿Y qué tal si se me va el servidor en el que estoy trabajando ha estado cayéndose? Dije, voy a tener aquí mi RStudio en la compu local. Y lo primero que encontré es lo siguiente, que, bueno, logré instalar la más actual, que es esta, 2024.090 más 375, ¿no? Y de hecho ahora dice que es de POSIT Software. Ahorita les enseño POSIT Cloud también. Pero encontré algo que me dejó muy consternada, por ejemplo. ¿Creen que haya diferencias entre las versiones de RStudio entre Mac, Windows y Linux? Seguro no se han dado cuenta porque solo usan una, ¿verdad? Va a ser raro que estén usando distintas, pero yo estoy usando Mac. ¿Alguien nota alguna diferencia entre lo que ven en pantalla y entre lo que ven en pantalla y la de ustedes? Parece ser que la respuesta es sí, porque parece obvio, ¿verdad? Si no, ¿por qué lo pregunto? Sí, pero lo que pasa es que yo últimamente me doy cuenta que brinco mucho de la computadora en el laboratorio y la computadora personal, y de repente me dice que no tengo la versión más actualizada de R Ujú. Studio, pero según yo sí disponible para Windows sí la tengo, pero podría ser que cuando estoy en otra computadora que es Linux, de Ujú. repente es otra versión. Entonces de repente mi computadora me dice, no, y como hago este vínculo y trabajo desde mi computadora, pero realmente es la computadora del laboratorio que es Linux, me dice, no tienes la versión más actualizada. Y yo, ¿cómo que no? Puede ser, sí. Habría que ver exactamente tu caso, pero entonces, ¿qué debes hacer? Lo que debes de hacer es ir aquí a About RStudio, revisar la versión de la compu de Linux y la de tu casa y comparar las diferencias e irnos a la página de RStudio. Entonces, ahí vamos a irnos rápidamente. Desktop. Sepan que hay varias versiones de RStudio. De entrada está la versión desktop, que es como la que tengo yo ahorita instalada en mi computadora, ¿no? Pero si están trabajando en un servidor, puede ser que tenga la versión RStudio Server, es otra, ¿sí? Por ejemplo, como yo abrí desde Mac, pues está recomendando que descargue la de Mac OS y es la versión de hoy, es la misma que les mostré, ¿no? Pero hay varias. Aquí en donde está versiones previas, pues yo podría ir y buscar otras versiones que hay. Pero además de tener la de RStudio en sus versiones anteriores, también existen las versiones de Deposit Cloud, ¿no? Entonces, vamos a ver varias de ellas ahorita. Nada más que está un poquito lento. Bueno, aquí estaban. Es que ya no me acordaba dónde está esto. Estas son las versiones de IDE y aquí estoy viendo, por ejemplo, 2024, etcétera, ¿no? Em, ¿Y de qué depende que yo necesite una u otra? Depende de mi procesador. Por ejemplo, en Mac yo tengo ahorita la versión M3, pero si yo tuviera Intel, pues a lo mejor sí tendría que tener cuidado en qué tipo de versión de RStudio le estoy instalando.
¿sí? Eso sería lo primero que hay que verificar. Ahora, sí existe una liga entre qué versión de R es compatible con qué versión de RStudio. Y puede ser que justo eso mande un error y diga algo así como que si yo instalo una versión de R muy viejita y actualizo una versión de RStudio muy actual, me va a decir que tengo que actualizar R porque ya no es soportada esa versión para esa versión de RStudio. Eso solamente pasa cuando las versiones son muy diferentes o distantes entre ellas, por ejemplo, que hayan pasado varios años. Normalmente, pues unas cuantas versiones, pues sí van a ser bien compatibles, ¿no? Pero entonces, ya vieron que esta es la versión que estoy usando en Mac y habría que ver, por ejemplo, lo mismo. ¿Cuál versión estoy usando en Windows? ¿Cuál versión estoy utilizando en Mac? Y puede que me encuentre alguna diferencia por ahí. Vean, entonces Windows 10.11 está la versión que es la 375, macOS 375, Debian. Todas estas sí alcanzan todavía la última versión. No hubo mucho problema. Pero si yo me voy tal vez más viejito a otro tipo de versiones, puede ser que no. En algún momento llega a ser problema, ¿sí? Y la única forma, pues, es ir a leer las versiones, las notas de las liberaciones de las versiones de RStudio y cómo se encuentran estas versiones viejitas. Asimismo, hay alguna diferencia entre las versiones server y las de desktop. La server, por ejemplo, solamente la vamos a usar pues, en servidores, ¿no? Y, por ejemplo, lo descargamos para Linux. Entonces, aquí está. Está para Red Hat, para Debian y para OpenSUSE, ¿no? Y yo sí me he encontrado problemas. Por ejemplo, una vez instalé una versión que era la más actual de RStudio y resulta que esa versión tenía problemas de compatibilidad de la versión gráfica. Es decir, no podía yo hacer gráficos en el RStudio, no me dejaba. Y entonces tuve que hacer un downgrade, desinstalar la versión actual de RStudio e instalar una más viejita para que esto funcionara. Entonces, a veces sí hay que tener cuidado, pero normalmente, como les dije, se van a dar cuenta hasta el momento en el que están instalando, a menos de que sean más inteligentes que yo y se pongan a leer la documentación para ver si cumplen con los requisitos mínimos de instalación de su sistema operativo, procesador, etcétera. Y si cumplen con eso, pues entonces ya les va a funcionar todo correctamente, ¿no? Y bueno, estas son las versiones donde se instala y tenemos la Deposit Cloud, que esta se las voy a recomendar mucho porque nos va a solucionar muchísimos problemas en la enseñanza. Por ejemplo, si ustedes dan clases, en lugar de pedirles a sus estudiantes que cada uno instale el RStudio en su computadora, ustedes podrían decirles que creen una cuenta en Posit Cloud y simplemente pues utilizar la versión web y ya le dan aquí crear un proyecto de RStudio y como esto es estándar, todos los estudiantes van a tener exactamente la misma versión de R y les va a aparecer este mismo ambiente de RStudio. El problema sería que está limitado en cuanto a almacenamiento y RAM si ustedes no pagan y usan la versión gratuita, pero si ustedes pagan, pues pueden ampliarlo. Y pues aquí también tenemos la versión 4.41, Race for Your Life. Y acá pues me está diciendo que puedo usar 1 GB de RAM, un CPU y puedo estar ejecutando esto 1 hora, ¿no? Pero yo puedo incrementarlo y pagar por una versión más, con más recursos, ¿no? Y se evitan que las personas con las que ustedes estén trabajando pues tengan problemas de instalación. Pero pues eso no sería práctico si ustedes están enseñándoles los problemas que hay como yo, ¿verdad? Les convendría pues que se esfuercen y que instalen RStudio en sus computadoras para que sufran un poquito la instalación.
Entonces, pues bueno, ¿por qué? Porque va a haber problemas y más vale conocerlos, ¿no? Y bueno, este que está aquí en la nube, solo para que lo sepan, esta es una versión que está basada en Linux. Entonces, aquí en la terminal podemos utilizar comandos de Linux y y listo, ¿no? Es diferente. Y vean aquí, este RStudio tiene este menú. Aquí, por ejemplo, hay una opción que se llama Tools. Y esta versión, perdón, este menú tiene una opción para configurar cosas, aquí donde dice Global Options. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos configurar? Pues podríamos configurar qué versión de R queremos utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos otras versiones de R instaladas y yo podría cambiar de versión de R. Pero como les decía, obviamente, si decidimos elegir una versión distinta, pues hay que documentar y decir cuál estamos usando. Entonces, vean que sí es factible, pero tiene su chiste, pero sí podemos utilizar más de una versión a la vez de R. ¿Y qué creen que pasó cuando yo instalé esto en mi Mac? Este, mm, que, bueno, que aquí nada más tengo una, una cosa instalada, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, también puedo yo personalizar y decir dónde quiero que se guarden las cosas. Y ¿y qué otra cosa? Bueno, aquí no tengo más versiones de R instaladas ni nada. Y esta es la parte que ustedes después van a necesitar, que cuando ustedes quieran hacer versionamiento, pues van a tener que tener instalado JIT, ¿no? Entonces, pues, bueno, son pequeñas cosas. Hay algunas diferencias que no son muy obvias entre el RStudio de Linux y el de Mac. Y, pero bueno, nos vamos a dar cuenta hasta que estemos sufriendo con esas diferencias. No sé si tengan algún comentario. Es que me dieron la sesión después de la comida. Espero que no les haya dado el mal del puerco. Yo tengo un comentario, Sí. porque si bien es cierto que no he ocupado demasiado RStudio, luego lo que he observado, ya sea que me haya ocurrido a mí o a colegas que estén trabajando como en un curso o en una sesión conjunta, es que luego lo que tenemos son versiones distintas, pero de los paquetes, ¿no? Ujú, Entonces, eso también es como que mucho relajo porque a una persona le funciona bien algo y a otra no. Y bueno, los que somos principiantes o no tan avesados en esto, lo último que se nos ocurre es ver las versiones de los paquetes, ¿no? Entonces, muchas veces por lo que optamos es, pues, descárgate otra vez todos, ujú. aunque se reescriban los que ya tenías nuevos, pero así ya descartas de una vez los que estaban viejos, ¿no? Entonces, creo que eso también, supongo yo que ha de ser común, ¿no? Exacto. Y le has dado en el clavo porque es justo donde quiero ir también, ¿eh? Entonces, fíjate, me regreso a mi presentación. Bueno, de aquí nada más decir lo que ya les dije, que es esto, que en general hay que instalar RStudio con el sistema operativo, que en el server puede que haya algunos problemas y así, pero no es tan grave, ¿eh? Normalmente RStudio no da tanta lata. Pero ahora sí, lo de los paquetes. Lo de los paquetes es importante. Una es lo que tú dices, las versiones, también vamos a ver esto ahora, y la otra es el origen o la fuente del paquete. Entonces, resulta que nosotros tenemos distintos modos de instalar paquetes en R. A través de CRAN, es la más común, pero también podría ser usando Bioconductor o utilizando, por ejemplo, GitHub, ¿no? Entonces, nosotros podríamos utilizar podríamos saber primero cuál es nuestra opción de default de donde se están instalando los repositorios o los paquetes, perdón. Por ejemplo, yo le definí que se iban a instalar de este lugar, de la Universidad de Duke. Y esto estaba aquí también en esto de Global Options.
y siempre se me pierde cuál es aquí, ¿no? Donde están los paquetes. Aquí donde le estoy diciendo cuál es el repositorio primario de donde se van a descargar los paquetes que vienen de CRAN. Y entonces estos son distintos lugares. Yo quisiera pensar, sí, como todo, que no debería haber ninguna diferencia y que todo es idéntico y que son espejos y que no hay ninguna diferencia entre los paquetes y me voy a quedar con esa idea. Pero bueno, aquí seleccioné este, por ejemplo. Y CRAN, bueno, nada más para que lo recordemos, ¿no? Y CRAN es aquí, ¿no? Es este espacio en donde vamos a encontrar todos los paquetes, los de base y los que son de contribuidores importantes para R. Entonces, están bueno, aquí está el equipo de gente que trabaja en CRAN, que son personas que están todo el tiempo dándoles mantenimiento a los paquetes y así. Y por acá tenemos los archivos fuente, los binarios, los paquetes, ¿no? Y podemos nosotros saber, por ejemplo, que hay 21.594 paquetes. Son bastantes, ¿no? Y hasta los podemos organizar por fecha de publicación o por nombre, ¿no? Y esta es la lista completa. Les voy a copiar la liga por si después se les pierde. Aquí se las pongo en el chat. Entonces, esta es la primera fuente de paquetes. Y si yo busco cualquiera de estos, por ejemplo, me voy a ir a la C y voy a buscar uno que se llama Cowplot. A ver si lo encuentro. Lo hubiera dado a buscar porque hay demasiados. Es con W. Hay varios que se llaman COVID, ¿ya vieron? Aquí es entonces donde yo me doy cuenta qué versión es la última que está en CRAN. Me está diciendo que la versión es 1.1.3 y que necesita que la versión de R sea mayor o igual a 3.5. Es decir, si yo en algún momento instalo un paquete y yo tuviera instalada la versión 3.4 y quisiera instalar esta, pues me va a decir, ¿sabes qué? No, tienes un problema con tu versión de R. Y entonces tienes dos opciones. Una es que actualices R para poder tener esta versión de Cowplot, o la otra es que generes una versión ambiente, por ejemplo, utilizando Anaconda, donde tienes la versión de R viejita, 3.4 y esta. Le recomiendo más usar ambientes que tenerlos instalados así como en Post-it Cloud que vimos que podemos tener varios Rs instalados, esto para no tener algún conflicto con su computadora, ¿no? Pero bueno, entonces aquí es en donde sabemos qué necesitamos. No solo necesita, Cowplot no solamente necesita esta versión de R, necesita también las dependencias o que son paquetes que deben de estar previamente instalados o que los instala en el momento de instalar Cowplot. La mayoría de las veces se van a instalar automáticamente porque eso es algo que el desarrollador dice, pues mi paquete necesita estas dependencias y entonces se importan, ¿no? Pero de repente se le va la onda porque pues así pasa, ¿no? Y puede ser que alguna de las dependencias no sea instalada automáticamente en el momento de instalar el paquete. Y es difícil, pero a veces nos vamos a dar cuenta hasta que estamos teniendo el problema cuando estamos ejecutando el código. Nos van a salir errores que no entendemos por qué nos están pasando y la mejor forma es googlear o usar ChatGPT o alguna de estas para que de alguna manera el error nos indique qué es lo que podría estar sucediendo. Entonces, a veces no solamente hay que instalar el paquete, a veces también hay que hacerle el library y cargarlo para que funcione. Y eso pasa usualmente con los paquetes, pues no los que están así como muy fuertes, sino los que son como de desarrolladores con equipos de trabajo más pequeños o paquetes jóvenes o aquellos que están actualizándose constantemente, ¿no?
En realidad, pues casi siempre se van a importar todas las dependencias y va a funcionar perfectamente bien. Eso lo he visto más bien con los que yo instalo vía GitHub, ¿no? Que son a veces más custom, ¿no? Pero bueno, entonces, este es el primer punto de versión del paquete y con quién es compatible, ¿sí? Luego resulta que además la compatibilidad debe darse entre los paquetes. Es decir, estos paquetes a su vez tienen una versión y esa versión debe ser compatible con todo esto, ¿no? Es decir, que si ustedes tuvieran instalados algunos paquetes, puede ser que el mismo sistema les diga, ¿desea usted actualizar? Y ustedes le digan sí, y ya no tuvieron ningún problema. O puede ser que le digan, no, no quiero actualizar, y entonces se generó su primer conflicto o su primera incompatibilidad. ¿Por qué? Porque no actualizaron una de las dependencias y era importante. O sea, si bien reconoce que está, pero no era la versión correcta y entonces no jala, ¿no? A veces, de hecho, ni siquiera se instala, ¿no? O sea, el paquete ni siquiera se instala porque no tenemos todo de manera correcta y cuando eso pasa, pues qué bueno que no se instaló porque así nos aseguramos que tenemos todo bien. Pero de repente nos deja hacerlo y de repente pasan estas cosas ya cuando uno ya instaló y pues ni modo, hay que corregir, pero esos errores, les digo, son difíciles de observar. Entonces, este es CRAN. Voy a seguirle dando seguimiento a lo que decías. Pues se instala, bueno, los paquetes de CRAN se instalan con esta función que es install.packages, ¿no? Entonces ya se la saben, le dan la función y le dan el nombre del paquete, o puede ser que ustedes descarguen de una fuente y entonces ustedes le dan una ruta y lo instalan directamente. Ujú. O puede ser que este, aquí también es otra forma donde está, por ejemplo, con una opción .zip. Hay varias formas de instalarlo, depende un poco. Casi no nos vamos a encontrar con esas necesidades, pero sí puede suceder. ¿Y dónde se instalan los paquetes? Bueno, podemos ir a este lugar que es .libpath y nos va a dar la dirección en donde están instalados. Yo ahorita pues no tengo nada porque apenas estoy corriendo esto. Digo, y lo acabo de... Em, perdón, este es el terminal. No tengo nada realmente, ¿no? Em, pero más bien es que hay que hacerlo acá más bien. Ah, ya se me cerró el POSIT Cloud. Bueno, ahorita busco la ruta, pero en teoría debería de darme algo así como esta ruta que estaba acá. Ahí se me movió. Es esta. Más bien con esta. Con esta hay que ir como, es que en mi computadora, como esto es nuevo, y la vez pasada usé otra diferente. Ah, sí. En mi computadora fue en esta, pero esto va a depender al equipo que ustedes tengan, ¿no? O sea, sí hay algunas cosas instaladas porque naturalmente cuando hice el ejercicio para crear la presentación que hice para este curso, la sesión de hoy, pues tuve que instalar algunos paquetes y por eso ya me aparecen más las cosas bases que se instalaron, ¿no? Entonces no está así totalmente vacío, ¿verdad? Pero no es como lo que tengo yo en mis sesiones de donde trabajo usualmente. Pero bueno, entonces ustedes, pues, pregúntenle al ChatGPT, dado su sistema operativo, dónde se instalan y pues ya les dará la ruta, ¿no? En la que se instala en el equipo de ustedes. Y, y pues bueno, si ustedes deciden desinstalar un paquete, pues una de las cosas, que deberían de hacer, pues es siempre reinicien de nuevo la sesión de R o si instalan, actualizan también para que puedan ver reflejados los cambios. Em, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar una opción de Update Packages para que se actualicen por completo. Y
¿Qué problemas podríamos encontrarnos cuando estamos instalando? Pues que no se instala y fue por cosas muy obvias, pero luego no nos damos cuenta porque se nos hace tan ilógico que nos mande un error que no lo vemos. El que pasa todos los días es que no tienen internet. O sea que si bien ustedes están ahora mismo teniendo internet, en algún momento mientras ustedes estaban descargando el paquete, ¡pum! Se fue un segundo, algo pasó y no se transmitieron todos los datos, etcétera, y entonces ya no se instala el paquete. Entonces lo que tienen que hacer es instalar de nuevo o intentarlo nuevamente. Porque seguramente van a decir, pero es que ya lo había instalado y funcionaba bien y no sé por qué acá no. Bueno, pues se te fue tantito y con esos segundos, pues ya no quiso instalarlo, ¿no? Otro de los problemas es que el paquete ya no esté disponible y tengamos que irnos a buscar la versión antigua. La otra no es que no esté disponible, sino que sí está, pero no funciona, pero la actualización que le hicieron a ese paquete hace que ya no nos sirva la versión actual y que necesitemos la versión antigua. Entonces, ahorita voy a hacer un ejercicio con este caso en particular. Otra es que no escribamos bien el nombre del paquete. Acuérdense que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Que cuando usen install.packages no le pongan las comillas. Ese es el error más común también. Porque si bien library lo pueden correr con comillas o sin comillas, el install packages sí necesita las comillas. Por ejemplo, que estén en Windows y que necesiten RTools. O simplemente creen que no se instaló, pero de hecho sí se instaló y lo único que tienen que hacer es cerrar y abrir R de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no se ha reflejado, ¿no? Porque necesitaban reiniciar la sesión. La otra es que si no saben qué está pasando y están en su computadora y quieren probar en un ambiente distinto, pueden intentar ir a POSIT Cloud, intentar instalar ahí y ver si ahí se instala o no. Si sí se instala en POSIT Cloud, entonces efectivamente es algo con la computadora de ustedes. Entonces, como que a veces nos sirve tener como 2 o 3 lugares para intentar instalar y ver qué podría estar sucediendo. Pero bueno, entonces el conflicto que sí tenemos que prestarle más atención es ¿no? Cuando necesitemos una versión distinta del paquete. Y ese es uno de los casos complicados. Entonces, una opción sería que instalemos una versión específica. Y podemos, por ejemplo, utilizar el paquete remotes, ¿sí? Primero hay que instalarlo, o sea, install packages remotes, cargarlo, y después le decimos, ¿sabes qué? Quiero instalar el paquete con una versión en particular. ¿Por qué querría yo hacer eso? Bueno, por ejemplo, este caso lo tenía del año pasado, ahorita seguro que ya no tiene sentido porque ya lo actualizaron, pero justo el año pasado yo necesitaba usar este paquete que se llamaba Cowplot y mi pipeline tenía que utilizar ggpubart, pero resulta que por alguna razón la versión 1.0 de este paquete no estaba funcionando con ggpubart. Sin embargo, la versión 0.93 sí. Me di cuenta porque pues me mandaba un error. Entonces, cuando yo me fui a ver el problema que yo tenía, me salía algo como, por aquí tenía un ejemplo de cómo se ven los errores, que no me salía error dependency cowplot is not available for package ggpubart. Ah, bueno, al revés, ¿no? Como sea. El punto es que tenía algún problema de estos, ¿no? Y entonces yo lo que necesitaba pues era instalar cowplot, pero no el cowplot versión 1.0 porque sí lo tenía, sino que me di cuenta que la versión que necesitaba era la anterior. Entonces, pues yo puedo irme aquí a cowplot y vean que de hecho la versión más actual es 1.1.3, pero este ya pasó por varias versiones. Y en ese sentido a mí me gusta usar esta página que se llama Diffify, que también les voy a copiar aquí en el chat, porque me permite ver con más detalle acerca de los paquetes NR. Y por ejemplo, aquí me está diciendo la última versión
bueno, de hecho hay otras, ¿no? Esta es la versión 1.3 y aquí elegí la 0.94. Estoy aquí comparando, ¿no? Pero aquí yo me podría ir a la más actual. Pero bueno, la comparación en ese momento la tenía entre estos dos. Y entonces aquí ustedes pueden saber qué cosas quitan, ¿sí? Y qué cosas se añaden para hacer la comparación entre las versiones y ver de qué manera está cambiando. Y aquí arriba, además, esto está bien bonito porque aquí me dice qué cambios importantes fueron los que sucedieron en esta versión. Y aquí dice, no, pues sabes qué, ya ahora la función ggsafe se renombró y ahora se llama ggsafe 2 y entonces la versión de ggsafe ya no está enmascarada, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes se dan cuenta cuando leen todo esto, pues qué es lo que pudo haber estado pasando y entonces dicen, ah, claro, por eso no me está funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues eso, me voy a instalar la versión más, la que yo decido que es la correcta para que esto funcione y que en este caso es la versión 0.9.3. Entonces, ahora veámoslo acá. Por ejemplo, aquí ya está Coplot. Vamos a darle en consola, library, Coplot. Si yo quiero saber, entonces, qué versiones de paquetes tengo en este momento, pues utilizo el session info. De hecho, lo ideal sería que nuestros códigos, todos al final, tengan esto implementado y si hacemos un reporte con R Markdown, en automático se va a guardar ese reporte con qué versiones se estuvo ejecutando. O sea, nuestro PDF HTML que usualmente hacemos, ¿no? Entonces aquí me dice esto, que la versión es la de R44, qué paquetes tengo y aquí dice que tengo instalada la versión Cowplot 1.1.3. Pero pues ahora quiero hacer el downgrade, ¿no? Entonces le digo Library Modes y le digo que quiero esta y pues empieza esto a trabajar. Chalala. Aquí pues le voy a decir que no, porque pues además no uso este R. Y ahora vamos a ver si se actualizó automáticamente. Como les dije hace rato, si no se actualiza, pues hay que darle reiniciar sesión. Pero en este caso sí se actualizó y ahora tengo la versión que yo necesitaba, que era la 0.9.3, y entonces ya ahora sí puedo trabajar. ¿De acuerdo? Pero fíjense, esto está muy bien porque estoy yo sola conmigo misma y no tengo lío con usar esto. Pero si yo estuviera administrando un servidor y todos ustedes fueran mis usuarios, pues tal vez no me convendría hacer esto porque entonces, o sea, lo que me convendría es tener una versión base, que es la que todo el mundo usa, y decirle a la persona que quiere utilizar una downgrade, ¿sabes qué? Mejor contigo hacemos un ambiente para que tengas tu versión aparte y haces el downgrade en tu usuario, pero no para los demás, ¿no? De esta forma, pues no tengo problemas o líos con las demás personas que necesitan una versión distinta de Cowplot. Por eso digo que la comunicación resuelve muchos problemas. Y si yo comunico lo que yo estoy haciendo mediante un reporte en Markdown y digo exactamente todo el script, todo lo que hice, cómo lo hice, e incluso le agrego el session info de tal manera de que todo el mundo sepa cómo hice todo, pues entonces todo esto se vuelve reproducible y nadie tiene duda de lo que pasó aquí, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y pues bueno, ay, se me fue. Entonces, esto es lo que ya hicimos, ver las diferencias entre versiones y dependencias. La otra es que no todos los paquetes son de CRAN y a veces no sabemos dónde buscar, ¿no? Bueno, puede ser que sean de Bioconductor. Entonces, pues lo que hacemos es ir a Bioconductor y vemos, bueno, si no lo hemos instalado, pues usamos esta instrucción para instalarlo, ¿sí?
Y hay que tener cuidado también de qué versión de Bioconductor estoy instalando. Esta es la 3.19. Acuérdense que queremos que todo sea compatible con todo. Si yo ahorita pues es la última versión en todo, pues obviamente todo está siendo compatible, ¿no? Y lo mismo, aquí yo puedo buscar paquetes que son muchísimos, estamos hablando de 2.300 o algo así. Y, por ejemplo, yo puedo saber cuál es el que se utiliza más, que en este caso es PyVersion, Genome InfoDB y todos estos porque se instalan casi que en automático, pero hay paquetes que todo el mundo usa. Por ejemplo, Ligma es uno de los paquetes más utilizados, ¿no? Que dice que su versión, pues, de Bioconductor es la 3.19 y utiliza, por ejemplo, la versión 4.4 de R. Digo, en Lima lo pueden instalar con varias versiones de R. Pero aquí está, dice que necesitamos desde 3.6, ¿no? Con una versión a partir de 3.6 podemos instalar Lima y todo esto es lo que necesita en versiones. Esta es la compatibilidad. Y estos son los paquetes que necesitamos, ¿no? Entonces, así vemos que todo sea como nosotros lo necesitamos. Y de esta manera podemos ver si ya lo tenemos disponible. Con el install instalamos todos los paquetes. Y otra opción sería, por ejemplo, querer instalarlos de un repositorio de GitHub. Por ejemplo, si ustedes en este curso crean un paquete y lo suben a GitHub, después se lo pasan a alguien y le dicen, oye, instala mi paquete. Y entonces lo único que hay que hacer es darle el repositorio o la dirección de GitHub en donde lo van a descargar. Por ejemplo, podemos ir aquí al de la CDCB, que ya lo tenía abierto, lo malo es que ya tengo, a ver, voy a ir cerrando estas cosas. Bueno, este. Este me gustó porque es de alguien, no sé quién sea, Necrum, pero dijo que hacía su bitácora de trabajo basada en Markdown. Y entonces dice que le gusta utilizar que hay varias formas de hacerlo, que a veces usa texto plano, que puede usar el wiki, algún programa comercial o puede usar la nube. Pero a esta persona no le gusta la interfaz gráfica y dice que antes usaba DokuWiki, pero utilizaba estas herramientas. Utilizó Evernote, el Markdown y Git tal cual, ¿no? Y así, todo lo que ha estado usando para crear sus bitácoras, como lo que yo les dije, como yo que también primero pasé por Basecamp y así, pero pues al final hago Markdowns también. Entonces, este repositorio pues está aquí arriba. No, ya está, ya nada más es de lectura porque ya lo archivó, seguro que nada más lo usó un ratito, ¿no? Del 3 de noviembre del 2019. Pero nosotros podríamos, tal vez, si quisiéramos, podríamos, o sea, si esto fuera un paquete, podríamos, mejor vamos a buscar otro, porque no nos sirve como ejemplo. Tidyverse, ¿no? Que era el que yo tenía ahí. Tidyverse. Por ejemplo, Tidyverse, que pues tiene muchos paquetes, ¿no? Entonces uno de ellos pues es ggplot2. Podría instalarlo desde aquí en lugar de instalarlo con install packages, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, esta sería su ruta, tidyverse diagonal ggplot2, como lo tenía yo aquí en mi presentación. Nada más que aquí, en lugar de estar usando esa otra librería, aquí estoy utilizando DevTools, ¿sí? Y DevTools tiene una función que se llama install GitHub. Y desde aquí, pues nada más le doy la ruta y con esto se descarga. Entonces, esta sería una forma. También podemos hacer un clon, si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, con una terminal, ¿no? ¿Qué errores pueden surgir? Pues el clásico, si estamos conectándonos con HTTPS, si el repositorio al que queremos clonar tiene o no permiso, si la rama que nosotros queremos clonar existe, son cosas que vamos a observar. Pero bueno, por ejemplo, si utilizamos algún pipeline de los existentes, casi siempre que estamos siguiendo pipeline, pues ya viene, ¿no? Viene
O sea, son cosas que son públicas y por eso no nos dan mucha lata realmente. Tenía un problema de que alguna vez actualicé mi versión de R y Ujú. luego ya no encontraba mis paquetes. Me ha pasado más de una vez, la verdad. Ah, claro, porque lo que hiciste, cada vez que instalas una versión distinta a R, es como dejar un ambiente limpio. No tienes ninguno de los paquetes que tenías porque esos se quedaron y están asociados a tu versión anterior de R. Pero entonces lo que tú podrías hacer es buscar todos los paquetes que tenías previamente instalados. De hecho, creo que lo tengo justo aquí. A ver si lo tengo aquí en buscar todos los que tienes instalados para después instalar todos de jalón. Mira aquí, este. O sea, con esta expresión, yo sé, en esta versión sé todo lo que tengo instalado. Se los dejo aquí en el chat. Y entonces tú lo que vas a hacer cuando instales tu nueva versión de R, pues le vas a dar install.packages y C y entre paréntesis, pues todos estos separados por coma, todos los paquetes que tenías anteriormente, pero ahora para tu nueva versión. Esa Ok. y de esa, ¿por qué? Porque esto está asociado a la versión 4.41, pero imagínate que ahora es la 4.5, pues la 4.5 no tiene nada, porque todavía no instalas esto ahí. Ujú. Es eso a menos de que le des upgrade, todo ese rollo, ¿no? Este, pero esto es como en tu caso, ¿no? Que decidiste instalar aparte. Exacto, Abraham. Es súper común que tengas problemas, que tengamos problemas todos, de hacer downgrades. Y entonces por eso yo no suelo actualizar tan rápidamente, a menos de que lo necesite, porque sobre todo si estoy trabajando, estoy en medio de un proyecto, no o sea, imagínate que ya está cerca de publicar o algo así, ahí no me gusta ya moverle hasta que me libere, ¿no? Cuando sale la publicación ya aprovecho para actualizar. Sin embargo, a veces no nos queda de otra porque, como les dije, luego a veces usamos servidores, contenedores, se muere y tenemos que hacerlo aunque no queramos y para eso es importante documentar. Em, Cuando pasa eso, trato de actualizar y poner todo de nuevo y si empiezo a tener problemas, entonces ya le hago como tú, Abraham, y ya me voy y hago downgrade, ¿no? Así es esto. Ujú. Sí, sí. Y luego a veces pasa que yo he tenido problemas, no sé, en Linux, pero en el Windows no, a pesar de que la versión sea la misma de R. Por esas sutilezas, ¿no? Que les digo que hay entre los sistemas operativos, que no son muy obvias, te das cuenta hasta que tienes el problema, ¿no? Sí, bueno, ahorita voy a eso, Julio, justamente. Ya casi acabo y voy a llegar a ese punto. Entonces, otro de los problemas es de que a veces no nos encuentra que el paquete está y es porque no le dimos la ruta, ¿no? Ese es otro tip, checar que R sepa dónde está instalado el paquete. Pero eso casi siempre me ha pasado, no con Windows ni Mac, sino es Linux, ¿no? Que en realidad a veces más que el paquete es la librería, que es una librería de Linux que necesita el paquete. Y entonces le tienes que dar esa ruta, pero es bien raro que suceda, pero también es el tipo de cosas que se soluciona como googleándole. Y, y otra de los problemas que me ha sucedido, que vimos en el curso de hace un año que dimos, había que instalar un paquete en Mac, pero teníamos problema con el compilador y entonces hubo que hacer un rollo que está aquí, un rollísimo para poder hacer la instalación, definir incluso unas variables que se necesitaban, como estas, ¿no? Para que me encontrara dónde estaba el compilador. Y ya que lo encontrara, entonces ahora sí podíamos instalar porque no se podía instalar con el que ya estaba compilado, sino que había que hacerlo desde fuente. Y eso hizo que todo fuera muy complicado de instalación. No siempre, a veces uno tiene que ir a la fuente y a veces eso también genera líos. Pero
justo para evitar estos problemas, por ejemplo, algo que estamos aprendiendo en mi laboratorio, pero esto es medio nuevo y porque nos obligó el administrador de cómputo. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos GitLab y aquí tenemos proyectos. Por ejemplo, uno que sí nos está funcionando ya, que está corriendo, es este, que hizo mi alumno Alfredo de maestría. Y creamos un contenedor Docker. Ujú. Y en este, por ejemplo, es para trabajar con Jupyter, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ir a Docker Hub y buscamos pues una imagen oficial para evitar tener problemas e instalamos todas las dependencias que necesitamos. En este caso ya sabemos cuáles dependencias de Linux necesitamos, porque esto está basado en Linux, donde estamos montados. Y después, bueno, se instala todo el sistema, etcétera. Y aquí, por ejemplo, instalamos el Python e instalamos el Jupyter y generamos, pues, entonces un ambiente para ya trabajar con Jupyter y todo, ¿no? Y algo que estamos trabajando, por ejemplo, ahorita ya hicimos nuestro RStudio Container y lo mismo, o sea, buscamos una imagen en Docker que viene de Rocker. Ahorita estamos con la versión 4.4.0 y todos estos montones de dependencias eran necesarias como las que les mostré hace rato. Aquí no le hagan caso a los usuarios porque de hecho no son esas las contraseñas. Y listo, se generan grupos y se crea un servicio, que es el servicio como una RStudio Server. Pero sí, efectivamente, nosotros podemos, por ejemplo, en este caso del Jupyter, podemos nosotros tener podemos tener un archivo de requisitos y decirle, ¿sabe qué? ¿Sabes esta imagen? Necesito que me instales todas estas cosas de Python. Y en uno incluso hasta le decimos qué versión es la que queremos. Y simplemente cada vez que nosotros necesitemos trabajar, pues esto ya es reproducible porque pues ya sea que trabajemos en este servidor o en cualquier otro, como esta es una imagen que instala siempre lo mismo que queremos, pues funciona. Bueno, aquí porque no nos importan las versiones de estos otros paquetes, pero podríamos especificarla con todos para que esta quede como fija, ¿no? En este caso, pues no nos importaba. Pero de esta manera, si todas las versiones son fijas, pues siempre va a funcionar esa imagen bien, ¿no? Entonces sí, sí se puede. Y esta sería una forma de solucionarlo para que ya no tengan líos con versiones de R. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven mis tips? Esos son algunos de los que me acordé y y espero que les sean de utilidad.